Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día, martes 31 de mayo, se acabó el mes de mayo, empieza junio, mañana día primero se cumple el segundo año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Habrá un discurso por parte de él, un discurso ante la Asamblea Legislativa, y nosotros seguimos, como lo hicimos ayer también, analizando lo que ha sido este segundo año de gobierno. Hoy vamos a conversar con FUSADES y tengo a los tres directores de los centros de estudios políticos, legal y también económico de FUSADES. Los presento inmediatamente. Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Buenas noches, Luis Mario. Bienvenido. Don Nacho, qué gusto verlo. Buenas noches. También está con nosotros Javier Castro, director del Departamento de Estudios Jurídicos o Legales de FUSADES. Buenas noches. ¿Jurídico o legal? Legales, es lo correcto. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación. Buenas noches, encantado. También está con nosotros Álvaro Triguero, el director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Muchas gracias, Nacho. Buenas noches. También. Bueno, vamos a hablar de los tres puntos, digamos que ahí engloba todo lo que puede ser un balance de gobierno de este segundo año. Hablaremos de la economía, hablaremos de lo que han sido los hitos legales o las cosas legales importantes que han habido en el país, hablaremos de la perspectiva política de este segundo año. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vamos a partir con un análisis político de lo que ha sido este segundo año. Estuve escuchando la conferencia de prensa que dio FUSADES y se hablaba ahí de una serie, digamos, de signos diferentes en relación al comportamiento político, lo que tiene que ver con democracia. Dice FUSADES, la verdad es que en términos generales se ha cumplido con lo que es las normas principales de la democracia. Pero ahí dice algunos señales contradictorias en relación a la libertad de expresión, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Este es parte del resumen. Luis Mario, ¿cuál es la visión, digamos, lo que fue este segundo año de gobierno? ¿Cómo no, don Nacho? Nosotros tenemos ya 7 años de estar elaborando este documento. Lo hicimos durante los 5 años de la administración del expresidente Funes y lo estamos haciendo ahora por segunda ocasión con el presidente Sánchez Serén, con la diferencia que en el caso del presidente Sánchez Serén, aparte de apreciar sus 12 meses de gestión en cada uno de estos 2 años, 24 meses ya, también incluimos otros hechos políticos relevantes. Este segundo año de gobierno, nosotros hemos incluido el primer congreso político del FMLN, que nos pareció un evento relevante que no lo han hecho otros partidos y que cuando lo hagan lo vamos a analizar también. Incluimos la elección de funcionarios de segundo grado y el tema de la seguridad pública. Pero concretamente en lo que usted señalaba, este ha sido un año, digamos, difícil para el presidente Sánchez Serén en términos de coaliciones, en términos de relación, de diálogo. No obstante que mantiene el vínculo con el sector empresarial en distintas mesas de discusión, se dio por parte del gobierno y del sector empresarial momentos complicados de tensión y de confrontación, sobre todo en 2 temas en particular. Uno de pensiones, que seguramente mi colega Javier Castro y Álvaro se referirán a él, y el tema del salario mínimo. Eso distanció mucho al sector privado con el gobierno de la República y bueno, son datos concretos que nosotros en este documento vamos dejando constancia de los diálogos, de la manera en que se relacionaron estos 2 sectores. Quiero señalar que ni por asomo esa relación y esa confrontación llegó a los niveles que tuvo con la administración anterior entre el expresidente Funes y el sector privado. También hay que señalar que el presidente Sánchez Serén mantuvo una gobernabilidad legislativa razonable. Ciertamente los partidos minoritarios
Gana y el PCN le respaldaron en varios de sus proyectos, pero se rechazó por parte de estos dos partidos la reforma previsional y nos parece que eso es un hecho político relevante que también hay que destacar. Estos dos partidos, durante los 7 años que lleva el gobierno del FMLN, principalmente hablamos de la Gran Alianza Nacional, ha respaldado la mayoría de iniciativas legislativas de parte del Ejecutivo, pero ahora dieron razones técnicas para señalar por qué se separaban del gobierno en el tema de pensiones. Y quizás el último tema... En términos generales, vamos a entrar después un poco más de detalle. ¿Cómo no? Sí. Tiene que ver con las bases de sustentación. El presidente ha mantenido en su gabinete a la cúpula del FMLN, ha mantenido a organizaciones no gubernamentales que lo respaldaron durante la candidatura y ha mantenido también a ex altos ejecutivos de Alba Petróleos en distintos ministerios que muestran estabilidad en el gabinete, excepto con el tema de seguridad, donde tuvimos una rotación, pero básicamente... ¿Esta estabilidad buena o mala hubiera sido deseable que el presidente hiciera algún tipo de cambios? Bueno, el presidente tiene que valorar el trabajo. Nosotros hemos declarado y manifestado en el documento que el presidente señaló que su gabinete lo estaba haciendo bien, según él, y que no tenía que hacer cambios. Ok. Dejémoslo hasta ahí. A ver, en materia económica, vamos a ir a la económica, después vamos a lo legal. En materia económica hay varias cosas interesantes. No se puede medir todo este año, sino que ustedes están midiendo básicamente el 2015, desde que empezó junio del 2015, primer trimestre de este año, es lo que ustedes pueden medir. Sí. Hay obviamente algunas cosas interesantes en materia económica. Hay un crecimiento que no habíamos tenido en 8 años, de 2.5%, es el mayor crecimiento en los últimos 8 años. Pero también es verdad, digamos, que hay un desempleo mayor, por lo menos, digamos, hasta el primer trimestre de este año, un desempleo que ha aumentado, un empleo que aumenta en momentos determinados, pero muy poco, pero después se pierde, importaciones a la baja, exportaciones también, exportaciones que crecen un poco, me parece, pero no lo suficiente. Hay factores externos que ayudan, por supuesto, a esto. Las remesas se mantienen en una tendencia a la alza, una factura petrolera que baja, producto de la baja del precio del petróleo, pero un endeudamiento que va creciendo. Por ahí, datos principales para darte, digamos, para que todo empiece. Sí, ese es un buen resumen, Nacho. Nosotros observamos que en realidad la economía salvadoreña mantiene los motores apagados prácticamente desde 2008. Eso se compara fácilmente cuando vemos el crecimiento en la región centroamericana. Desde 2008 hasta 2015, El Salvador en todos esos años en total ha crecido 8%, mientras que el resto de países ha crecido entre 20 y 30%. O sea que El Salvador se ha quedado a la saga en estos últimos 7, 8 años. Ese es un factor. 2015, bueno, un factor más importante, o sea, porque hablar en abstracto solo crecimiento no tiene mucho sentido, sino que el fin último es que las personas se puedan desarrollar, y eso se hace principalmente a través del trabajo. Entonces encontramos que tanto en 2014 como en 2015 la generación de empleos ha sido insuficiente. En 2014 se generaron casi 5,000 empleos y en 2015 11,500. Eso es bastante poco porque cada año la población trabajadora crece en 60,000 nuevos jóvenes que están ingresando al mercado laboral. Incluso algunos años han ingresado más, mientras que el primer trimestre de este año se perdieron ya 6,000 empleos. O sea que si bien en 2015 fue favorable, por ejemplo, las exportaciones crecieron 4%, pero ese dato no nos dice mucho si solo lo vemos en sí mismo, sino que hay que irse para atrás, porque en el 2013 las exportaciones, perdón, en el 2014 las exportaciones cayeron 4%.
y en 2015 subieron 4%. Entonces ahorita, al cerrar 2015, el nivel de exportaciones es igual que el de 2013. O sea, desde 2013 no hay crecimiento en las exportaciones, y a abril de Pero este tengo año... entendido que tuvo el porcentaje más alto de crecimiento en los últimos años. Sí, pero es más alto después de que cayó el año anterior. Entonces, si uno agarra las cifras de exportación desde comienzos de 2011 hasta la fecha, las exportaciones están parqueadas. O sea que es como que tenemos los motores de crecimiento apagados. Ok. Y no se genera empleo. Ok, yo te voy a preguntar después de dos datos que me parecen fundamentales y explicar, digamos, por qué esto representa una tendencia total. El crecimiento total del país que aumenta de 1.9 el 2013 a 1.4 el 2014. 2014 fue un año mal en todo, ¿no? Sí. Y de 1.4 a 2.5, que es más de, digamos, un aumento considerable. Y el otro dato es la inversión extranjera directa, que aumenta bastante, ¿no? De 311 millones a 428 millones. Sí. Bastante en consideración a las tendencias anteriores. Entonces, esos dos datos parecen muy positivos, pero no se reflejan en el resto de las cosas. Va a ser pregunta para el próximo bloque. En materia legal, ¿cuáles son, me imagino, digamos, que la reforma de pensiones marcó un hito en lo que puede ser, digamos, un análisis legal del año? En cuanto a la reforma de pensiones, Nacho, desde FUSAES le hemos dado especial seguimiento al tema, pues vemos grandes preocupaciones. Y en primer lugar, mencionar que creemos que se mandó y se está mandando un mensaje muy negativo para el clima de inversión ante esta propuesta que se está dando. Y no solo ante el clima de inversión, sino que también para los trabajadores, que son los principalmente afectados con esta propuesta de reforma de pensiones si se llega a concretizar. Lo que hemos mencionado es que por una parte nos preocupa lo inconsulto de esta reforma de pensiones, que por suerte no ha pasado, cuando se había escuchado de que era muy probable de que se aprobara hace algunos meses. Pero la preocupación que nosotros vemos por una parte es de que la propuesta contiene una confiscación de los ahorros de los trabajadores al hacer uso de una parte importante de los saldos de las cuentas de los ahorrantes. Y eso nos parece muy serio. Y por otra parte también vemos de que se está previendo y se está planteando una propuesta de reforma de pensiones que, tal como han señalado distintos economistas, incluyendo FUSAES, al mencionar que no es viable ni sostenible. Entonces, cuando no es viable ni sostenible, también se está afectando otro derecho constitucional, como lo es el tema del derecho a la seguridad social, en tanto que no se están brindando las garantías suficientes para recibir una pensión. Okay. Entonces ahora también, Nacho, cuando se nos menciona, por ejemplo, con el tema del endeudamiento, que se está señalando de que una nueva propuesta de endeudamiento de 1.200 millones y que si no se aprueba entonces vamos a acudir a las pensiones, entonces nos parece que es muy delicado ese tipo de mensajes que se están dando, sobre todo cuando está de por medio los ahorros de los trabajadores y con una propuesta que ciertamente viene a violar el derecho de propiedad y también el derecho a la seguridad social. Inseguridad jurídica. Crea inseguridad jurídica. Crea inseguridad jurídica, Nacho, y otro mensaje negativo que se da a la inversión en este año que estamos analizando tiene que ver también con las propuestas que fueron finalmente aprobadas en la Asamblea para aprobar nuevos impuestos, como los impuestos a la telefonía, que se le llamaron contribuciones especiales, pero en el fondo son impuestos. Entonces eso creemos que también manda mensajes negativos, puesto que de acuerdo a análisis que nosotros hemos realizado, son impuestos que no cumplen los parámetros de constitucionalidad ni cumplen con lo que ha señalado la jurisprudencia de la Sala. Y para señalar algo, en estas contribuciones especiales mal llamadas, se está agravando doblemente, por ejemplo, lo que es estos servicios y la adquisición de los equipos ya están gravados con IVA y ahora se les incluye otro impuesto, entonces tenemos una doble manifestación de riqueza que está grabada. Ok, hay también otro tema que en la parte legal que seguramente es importante y debe estar en la antena de lo que es la empresa privada y también FUSAES, que es el cobro persuasivo de las deudas con el Estado. Vamos al corte, vamos a volver
tenemos preguntas para cada uno de lo que han dicho y de lo que todavía falta que digan. Ya volvemos. Bienvenida tecnología. Cámbiate a Digicel y llévate el Go Mobile con pantalla de 4.5 pulgadas exclusivo de Digicel por solo $45. Be the future. Digicel. Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual. Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad, Potenciando el futuro de niñas y niños. brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. 2 años, el país avanza. Salvador cumple. Juega más, gana más, 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 más. Con el Pozo de la Lotería. Que ahora viene más grande. Primer premio desde 100,000 hasta 200,000 dólares acumulables. Con premios de urna de 100, 200, 1000, 2000 y muchos más. Y al mismo precio. Tu pedacito a 1.25 y el entero a $25. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, 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 más. El Pozo de la Lotería va en $550,000. El Pozo de la Lotería ahora puede ser más grande. El primer premio va en $550,000. Mientras más juegas, más se incrementa. Continuamos con Debate con Nacho. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, tú dijiste, Luis Mario, que el gobierno o el presidente había tenido algún tipo de problema en su diálogo, principalmente con la empresa privada, pero en general parece que un presidente que no cierra las puertas al diálogo, creería yo. Un temperamento más tranquilo, hemos tenido menos tipo de crisis por el temperamento del presidente comparado con el gobierno anterior, y gobernabilidad legislativa y estabilidad en lo que es su gabinete. Parece que son casi todos, digamos, cosas buenas. Bueno, hay que entender que en el caso del presidente Sánchez Serén no se ha planteado, por ejemplo, de su parte, una reforma al sistema democrático en el país. Se mantiene la democracia representativa, republicana, esa forma de gobierno establecida en la Constitución, derechos fundamentales como el de manifestación, el de asociación, están ahí, ¿verdad?, sin que por ahora se violen. No obstante, que lo registramos nosotros en el documento, las conclusiones que su partido tuvo en el primer Congreso, donde fueron todo lo contrario a la conducta que el presidente está mostrando en su administración gubernamental. Allá en las conclusiones se habla de concentración de poder, se habla de hegemonía política, se habla de desmontaje de libertades económicas, se habla prácticamente de atacar a la sala de lo constitucional porque son lacayos del imperialismo. Y ellos señalan que eso no es un plan de gobierno, sino que es una visión para varios quinquenios cuando ellos continúen gobernando. Sin embargo, el presidente en ese sentido ha sido respetuoso y hay que reconocer que, por ejemplo, en materia de seguridad, el presidente ha logrado un consenso con todos los partidos, incluyendo el partido político mayoritario de oposición, que le aprobaron no solo el préstamo de 152 millones, sino que una serie de leyes que tienen que ver con el ataque a la delincuencia. Esto no quiere decir que no hemos tenido dificultades. Se presentó, por supuesto, algunas expresiones del presidente en contra de la libertad de expresión. El presidente sale muy poco, don Nacho, y como sale muy poco y declara muy poco,
apenas tenemos, quienes auditamos al gobierno, excepcionales ocasiones para medir su comportamiento. Si cuando sale tiene exabruptos como el que tuvo con una periodista de un canal de televisión, cuando esta periodista cuestiona a un miembro de su gabinete y el presidente pide respeto para sus ministros y básicamente pide que no se haga ese tipo de preguntas y se siente incómodo con esas preguntas que cualquier periodista tiene derecho a hacer, digamos que ahí podemos empezar a medir el tipo de respeto a la libertad de expresión. Pero más que eso, el 1 de mayo, el presidente también se refirió, lamentablemente de una forma despectiva, a los medios de comunicación, cuestiones que nosotros registramos en el compromiso con la democracia. Y un aspecto importante también es que en materia de democracia, y estoy seguro que Javier lo va a desarrollar de manera amplia, hubo una sanción a una deficiente ley de probidad que en la Asamblea Legislativa se aprobó, primero con vicios de inconstitucionalidad y segundo, quitándole herramientas que la nueva ley tenía y que por tanto, ojalá cuando se discuta de nuevo, así lo registramos nosotros en el documento, se vuelvan a incluir. Hubo también una falta de definición respecto de las conclusiones del primer congreso del FMLN. El presidente llegó a la inauguración de ese congreso, fue muy cauto, muy prudente en la inauguración, pero cuando se dan a conocer las conclusiones que en el documento se pueden leer y que son contrarias al sistema democrático y a la forma de gobierno que la Constitución establece, hubo un absoluto silencio por parte del presidente y no rechazó ninguna de esas manifestaciones que el partido había tenido. Hay que señalar finalmente que también hubo consensos en algunas leyes de carácter económico y eso creemos que de alguna manera muestra que el presidente logró alianzas en aspectos importantes, sobre todo como el de la seguridad, pero en otros como el aspecto previsional que ya mencioné y en algunas ratificaciones de préstamos, digamos que se nos quedó esa capacidad de formar alianzas en un decibel menor. Me voy a ir por la parte política tan ligada a la legal inmediatamente con Javier. No se puede considerar que hay una mayor transparencia sobre la base de una ley de información que sí está funcionando y que muestra hoy día con mayor transparencia el quehacer público. Un hecho importante, Nacho, es precisamente que ya tengamos la ley de acceso a la información con 5 años en vigor. Han pasado muchos acontecimientos de cara a la implementación y aplicación de esta ley, bastantes obstáculos, y hay que decirlo con claridad, tenemos más información, y eso es muy importante para la democracia, nos permite monitorear a los ciudadanos de mejor manera la gestión pública, y es una herramienta que genera más democracia. Ahora, sin negar los avances que han existido, también vemos siempre amenazas, porque precisamente lo que queríamos con la Ley de Acceso a la Información Pública era pasar de esta cultura del secreto a una cultura de la transparencia del acceso a la información, y eso ciertamente tiene, digamos, obstáculos en el camino. Hay más información disponible, pero se observan algunas preocupaciones, puesto que continúan los abusos en las declaratorias de reserva de información. Se hacen interpretaciones equivocadas de la Ley de Acceso a la Información en cuanto a las reservas. Y esto coincide cuando se entrega información políticamente sensible. Y un caso que es emblemático de violación a la Ley de Acceso a la Información tiene que ver precisamente con la información de Casa Presidencial sobre gastos presidenciales, sobre gastos relativos a atenciones a comitivas y otra información. Viajes. Nosotros desde un primer momento señalábamos que no era información reservada, que era información pública. Lamentablemente el Instituto de Acceso a la Información le dio la razón a la presidencia y esto ha provocado, Nacho, que se dé el primer amparo contra el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ahora, ¿qué es lo que preocupa en este caso? De que se conoce el amparo, la Sala de lo Constitucional ordena que se le entregue la información y se le responde que se extravió. Y eso es muy delicado porque hay evidencia por escrito de que esa información existía.
Primero, cuando la clasificaron como reservada en casas presidenciales porque la tenían. Y segundo, en la audiencia que se llevó a cabo ante el Instituto de Acceso a la Información, se llevó un escrito por parte del apoderado de casa presidencial a donde decía que tenían información resguardada. Entonces ahora que le contestan a la Sala de lo Constitucional y le dicen, mire, simplemente se extravió. Eso no puede ser. Inclusive la Sala de lo Constitucional pidió a una serie de instituciones públicas que le hicieran llegar información para tratar de reconstruirla. Cuando el secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, dice este es el gobierno más transparente de todos, no se compare con ningún otro. Lo que hay que decir es que ha coincidido con el que tenemos acceso a la información, que hay una ciudadanía que está exigiendo mayor rendición de cuentas y hay mayores obligaciones de que esta información disponible al público. Eso es un avance que no hay que negar. Pero los problemas persisten en cuanto a que se quiere mantener la opacidad, en algunos casos, digamos, sensiblemente para los actores políticos, en algunos casos, y bueno, lo hemos visto también en la Asamblea Legislativa con el tema de los empleados legislativos, con los asesores. Entonces, creemos que ojalá el precedente que se establezca a través de la Sala de lo Constitucional en este punto dé claridad en cuanto al tema de los viajes presidenciales, pero sobre todo que se establezca el tema del respeto a la Ley de Acceso a la Información. Nosotros desde FUSAED ya hemos señalado que ahora 5 años hay que llevar a cabo algunas reformas, precisamente para que no hayan abusos y cerrar un poco esos espacios de discrecionalidad que pueden haber. Ok, voy a dejar el tema económico para el otro bloque, porque me va a requerir más tiempo, pero quiero cerrar con usted esta parte política y legal en relación a la relación del gobierno con la Sala Constitucional, que en el gobierno anterior venía muy mala y que este presidente ha optado por respetar los fallos de la Sala y ya, digamos, queda claro que los fallos de la Sala se respetan y no se discuten, aunque el partido pueda decir de repente que no le gusta, pero eso es otra cosa. El gobierno respeta los fallos. ¿Es un avance? Por supuesto, y lo tenemos registrado en el documento, no solo declaraciones del señor presidente, sino que de algunos de sus secretarios, cuando manifiestan ciertamente rechazo al contenido de algunas de las resoluciones, pero terminan siempre señalando que son respetuosos de la institucionalidad y que por tanto no van a hacer otra cosa más que respetarla. No hemos visto ciertamente cómo en administraciones anteriores todas esas acciones que se intentaron hacer para desmontar a la Sala, para neutralizar su trabajo, para iniciarles antejuicios en comisiones ad hoc. Pero hay, digamos, y por eso nuestro documento ahora combina el análisis político, no solo de lo que hace el presidente, sino que también de lo que hace la Asamblea, don Nacho, y hay preocupaciones porque, por ejemplo, y Javier seguramente ahondará en ello, el Consejo Nacional de la Judicatura, sus concejales no han sido electos, y esto tiene una íntima relación con la elección de quienes sustituirán a los magistrados de la Sala de lo Constitucional allá en el 2018. Creemos que ahí puede haber un interés político partidario que se esté preparando para evitar que llegue gente independiente como la que hemos tenido desde 2009 en la Sala de lo Constitucional. ¿Quiere agregar? Pero tengo medio minuto. Simplemente es realmente preocupante el atraso de 8 meses en la elección del Consejo Nacional de la Judicatura y preocupa que lo que esté detrás de este retraso sea precisamente el interés de querer controlar la elección de magistrados del año 2018 cuando terminan 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Si bien es cierto, es positivo que han disminuido la confrontación del Ejecutivo con la Sala de lo Constitucional, sí está lo que dice el documento del Congreso del FMLN de revertir jurisprudencia, de controlar Sala de lo Constitucional. Ahora hay algunas demandas que se han presentado contra algunos magistrados y creemos que es un tema que hay que observar, pero sí destacar que es importante que no ha seguido esa confrontación. Vamos al corte y vamos a volver después del corte a hablar de, o a ahondar más en la parte económica. Ya volvemos. Y es lo que tenemos que hacer. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante, ayuda a controlar mis niveles de azúcar para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigue siendo tú.
Similac 3, diseñada para ayudar a una fácil digestión. Y claro, tiene nutrientes claves para su desarrollo físico y cerebral. Similac 3. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El pozo de la lotería ahora puede ser más grande. El primer premio va en $550,000. Mientras más juegas, más se incrementa. Continuamos con Debate con Nacho. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Llegó ese día. Lo piensas bien. Cuidas detalles. Y vas con todo. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecen tarjetas de crédito con los mejores beneficios para que siempre tengas lo que tanto has soñado. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. A ver, y vamos a volver a una pregunta que dejé pendiente del primer bloque en relación al tema económico, y es que ¿cómo se explica que si el país creció, pasó de un 1.4% a un 2.5% el 2015, aun cuando señala FUSAE que el primer trimestre ha habido una baja en este año? Pero bueno, digamos, se puede hablar de un fuerte crecimiento económico y que al final el país pasa de la barrera del 2, de esa barrera de 2 puntos, 1.92 de crecimiento, hasta irse hasta el 2005. Y si uno de los elementos fundamentales para el crecimiento es la inversión, que en este caso la inversión extranjera también tuvo un crecimiento importante, que pasó de 311, bueno, mire, de 179 millones, muy bajo el 2013, a 311 millones el 2014 y 428 millones el 2015. Estas dos cifras, crecimiento e inversión extranjera, se ven tendencias al crecimiento. Sí, lamentablemente pues no es una tendencia, eso se puede establecer hasta después de algunos años. De hecho, el crecimiento de 2015 sí fue mayor que el 2014, pero no nos atrevemos a tomar la cifra de 2.5 como una cifra definitiva, porque en 2014 el Banco Central de Reserva, todas estas cifras... A ver, me extrañó, ustedes en el informe tienen la cifra 2.5, 2015. Sí, pero hay que explicar, sí, es la cifra oficial, todo nuestro informe está basado sobre cifras oficiales, pero eso no se toma sin cruzarlo con otras estadísticas. Por ejemplo, el 2014 nosotros insistimos que el crecimiento había sido menor, pero el BCR había dado una cifra preliminar de 2%, pero ahora, después de un año, ya con las revisiones estadísticas, la corrigió y reconoce que el 2014 se creció 1.4%. Ustedes dicen que a lo mejor a fin de este año, se podría reconocer que el 2015 no hubo 2.5 de crecimiento. No, pero sí pensamos que fue mejor que 2014. Ya. Y eso porque hubo factores externos, casi $400 millones de ahorro en la factura petrolera, 137 millones de dólares de incremento en las remesas, este rebote que hubo en las exportaciones. Entonces fue un año mejor, pero sin embargo todavía es un crecimiento muy débil que apenas logró generar 11,000 empleos. Pero un crecimiento de un 2.5. Y voy a volver a lo mismo. Hace 8 años que el país no crecía a ese ritmo.
Tenemos 8 años que El Salvador crece demasiado poco, Nacho. Es insuficiente. O sea, no se puede cantar victoria por un crecimiento tan bajo, sino que tenemos que aspirar a tasas de crecimiento sostenido arriba del 5% para que generen suficientes empleos. Eso, el tema de la inversión extranjera que tú mencionaste también es importante, que aumentó. Hay que dar gracias a Dios. ¿Por qué aumentó? Sí, bueno, fíjate que lo que observamos ahí es un incremento en el sector de la industria, que fueron 263 millones, y el sector financiero 124 millones. Por último, el comercio con 45 millones. O sea que esos fueron los sectores que lograron atraer alguna inversión. Sin embargo, estas cifras... ¿Tiene alguna explicación por qué ese año fue mejor que otro? Fíjate que no, porque... Un año 2015 tremendamente duro en inseguridad. Sí, fue muy duro, pero el clima de inversión sigue negativo y eso no se compara con lo que logró atraer, por ejemplo, Honduras, que fue arriba de 1.000 millones de dólares, Nicaragua cerca de 800 millones. Entonces todavía son cantidades que no logran levantar el crecimiento de la economía en El Salvador. Okay. Voy a volver a seguridad luego para pedir que los tres me opinen en relación a qué futuro tiene el país, si mejora la seguridad. Hemos dicho todos estos años y se ha dicho hasta el cansancio de que la inseguridad está afectando muchísimo el crecimiento del país, pero no puedo dejar de preguntarte en relación a las finanzas, a la deuda y lo que se está llamando ahora estas finanzas públicas que tienen los meses contados, dicen, porque podemos caer en no pago en los próximos meses. Sí, tenemos este fenómeno de que un patrón de comportamiento de parte del gobierno, que se presentan presupuestos incompletos, un proceso presupuestario viciado que sobreestima los ingresos. Por ejemplo, en el caso del año pasado, superaron los 300 millones de dólares de ingresos que se pusieron en el presupuesto, pero que nunca llegaron a las arcas del Estado. También hubo una subestimación de gastos en el caso de las devoluciones de impuestos de cerca de 200 millones de dólares. Entonces de repente el gobierno empieza a ejecutar el presupuesto y ve que no tiene plata. Entonces ocupa la deuda de corto plazo, los letes, que nosotros pues lo llamamos la tarjeta de crédito del Estado, y esa se topó. Ya ahorita está arriba de los 900 millones de dólares, y de junio de este año hacia finales de año se van a necesitar más de 500 millones de dólares para poder cumplir con todos sus pagos. Pero ya con la tarjeta topada y no hay de dónde sacar dinero, entonces en los próximos meses vamos a ver problemas en la ejecución del gasto público. Bueno, la pregunta que hacía antes, sin duda también los últimos meses se han caracterizado por algunos resultados en materia de seguridad. Yo diría, digamos, que obviamente hay una reducción de los homicidios increíble, 50%, y la verdad es que en muy corto tiempo, esto, digamos, todavía falta tiempo para poder evaluarlo, si va a ser una tendencia permanente a la reducción de los homicidios, pero hay una mayor confianza, una mayor esperanza, un optimismo en relación a que mejoremos en esto que es tan importante para nosotros y que tanto nos ha afectado como es la inseguridad. Esto económicamente, y también quiero hablar políticamente realmente, mejorar en seguridad, ¿nos va a dar rédito económico? ¿Podría ser el 2016 un año mejor en la medida que la inseguridad baje en el país? Sí. Bueno, eso no lo podemos decir hasta que veamos las estadísticas, ¿sí? Lo que sí, pues es clarísimo que la seguridad tiene un fuerte impacto en la economía. El Banco Central de Reserva hace un par de meses publicó un estudio sobre el costo de la inseguridad en El Salvador y era cerca de 16% del PIB, lo cual es una fortuna y está indicando el ancla que eso significa para las empresas, sobre todo para las pequeñas y microempresas. Es un costo altísimo. Si mejoramos en esa área, el análisis que nosotros hemos hecho es que puede haber
una pequeña recuperación en el crecimiento económico, pero los motores de crecimiento van más allá de eso, tocan temas de productividad, de innovación, y en eso todavía nos falta mucho aquí en El Salvador. El manejo de la seguridad, Luis Mario, es también, ha sido políticamente importante para el gobierno. Digamos que en los últimos meses ha tenido una buena evaluación, ha mejorado su evaluación de lo que era antes, y parece que un gobierno que empieza a caminar con perspectivas diferentes. A ver, que la seguridad mejore, yo creo que a cualquier salvadoreño nos tiene que alegrar, sin duda alguna. Si somos una entidad seria, no podemos analizar el tema de la seguridad con un lente ideológico, partidario o simplemente caprichoso. Y ciertamente hay 3 situaciones que nosotros tenemos que reconocer que en materia de seguridad generan cierta esperanza en el ciudadano. Hay un cambio de discurso y de actitud del gobierno. Antes de la masacre de San Juan Opico, el gobierno básicamente no reconocía que teníamos un serio problema en seguridad, le atribuía a los medios un sobredimensionamiento del tema de seguridad y decía que eran los medios los que causaban esa sensación en los ciudadanos. A partir de esa masacre, el presidente en cadena nacional anuncia medidas extraordinarias y eso le genera un consenso político importante con todas las fuerzas políticas. Que no había tenido antes ese consenso. Que no había tenido antes ese consenso. Y hay que señalar lo que usted ya bien mencionó, una caída en los últimos básicamente 2 meses de entre 40 y 45% de los homicidios que traíamos. No podemos todavía, porque es muy prematuro, atribuir a alguna medida en particular esa disminución. Pero esto no significa que la seguridad o el problema de la seguridad está resuelto. 2015 fue el año con mayor homicidios en básicamente 2 décadas completas. Se incrementó la sensación de victimización, el costo de la violencia que ya señaló también Álvaro Trigueros, más de $4.000 millones. Hubo masacres y ejecuciones también que siguieron de alguna manera afectando muchísimo a los ciudadanos. Hubo un paro inclusive al transporte por parte de las pandillas al inicio del segundo año del gobierno del presidente Sánchez Serén, más enfrentamientos armados entre Fuerza Armada, policía y pandilleros, asesinatos de policías y de soldados, y fíjese un fenómeno que hemos empezado a medir en FUSADES que tiene que ver con los desplazamientos internos. Gente que ya no puede vivir en sus colonias por la amenaza de extorsión, que se tiene que ir a otro lugar, que el colmo es que la misma policía lo escolta, cuando la policía lo que debería es darle la seguridad para que siga viviendo en esa colonia. Y también tenemos reportes de ACNUR de solicitudes de refugio político por causa de inseguridad que han venido creciendo en los años 2014 y 2015. Esto no significa que ha dado un giro el tema de la seguridad en cuanto a, sobre todo, la represión, lo que ha llevado también a acusaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales, por lo cual tenemos ya una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington por parte de organizaciones de la sociedad civil. Esto debe cuidarlo mucho el gobierno. ¿Ya? Se me acabó el tiempo, pero voy a tratar de que Javier pueda agregar algo en el próximo bloque en relación a esto. Vamos al corte, ya volvemos. Bienvenida tecnología. Cámbiate a Digicel y llévate el Go Mobile con pantalla de 4.5 pulgadas exclusivo de Digicel por solo $45. Be the future. Digicel. Juega
más, gana más, 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 más. Con el Pozo de la Lotería. que ahora viene más grande. Primer premio desde 100,000 hasta 200,000 dólares acumulables. Con premios de urna de 100, 200, 1000, 2000 y muchos más. Y al mismo precio. Tu pedacito a 1.25 y el entero a 25 dólares. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, 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 más. El Pozo de la Lotería va en 550,000 dólares. El Mentalista. La mansión pertenece a Jason Sands, importante contribuyente político. Está perdido desde anoche. La esposa del señor Sands, Jennifer, llegó a casa anoche con su hija como a las 9. Vio que su esposo no estaba. Y esto. Él sigue aquí. Solo que sea invisible, que no creo, agente Jane. Y no volveremos a verlas. Nunca. ¿Dónde estaba la viuda? La noche del crimen, ella y su hija fueron a un concierto. Pedro y el Lobo. ¿Tiene boletos? Sí. Era falso su negocio de inversiones. Quebró hace años. Nuestras cuentas están vacías. Mi esposo nos dejó a Julie y a mí nada más que deudas. Enormes. El Mentalista. Hoy, a las 9 de la noche, por BTV, hay mucho que compartir. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga quién son los amigos televidentes de esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Dice Ana Campos, es una deuda de honor con el pueblo, la ley que regula ese control de dinero que tenemos que pagar. Esto respecto a la ley que hacía cuenta Álvaro Trigueros. Dice que propone FUSADES, Luis Lacayo. ¿Han hecho alguna propuesta? Les pregunta. Carlos Escobar, esto no es noticia, FUSADES, están en televisión, sorprendan con noticias, comenten por qué ustedes apoyan o no al gobierno o a ANEP, dice respecto a lo que plantean. Dice la subsecretaria de Transparencia, cuando confiscaron los fondos de los trabajadores para privatizarlos y sacar ganancia, no les preocupó respecto a la afirmación que hacía Javier Castro de la preocupación respecto a la reforma de pensiones. Más bien Francisco Joya, este gobierno solo es pedir y pedir dólares y amenazas, no tienen llenadera. Dice Adrián Escobar, ¿cómo es posible afirmar que la economía tiene los motores apagados y crecemos un 2.5% anual? Datos que ustedes publican. Xavi García, entonces en resumen, para FUSADES los gobiernos del FMLN no sirven, solo los gobiernos de Arena, aunque sean igual de malos. La miembro de FUSADES, Luis María Portillo, expresidenta del Banco Central de Reserva, y le hace una respuesta a la subsecretaria Lourdes Palacios y le dice: desde la reforma de 1998, los ahorros de pensiones pertenecen a cada trabajador afiliado. Nati Santos, eso confirma que la reforma es para solucionar problemas fiscales y no en beneficio de los trabajadores respecto a la propuesta de reforma de pensiones. Guillermo Zelaya, no escuché nada sobre avalar o criticar la inflación en El Salvador. ¿Está bien o mal? Consulta Joel Aguilar. ¿Qué opinan sus invitados sobre el impago en el que entrará el gobierno en los próximos 2 meses por falta de liquidez? Milagro Cienfuegos dice, no podemos seguir promoviendo la lógica de o tu país o el mío. El Salvador es de todos y todas, afirma. Finalmente, Juan Carlos López dice, es un costo generado por una tregua. Lo que se necesita es voluntad, pero no la tienen respecto al costo de la violencia que apuntaba Álvaro Trigueros. Vamos al estudio. Bueno, vamos a ver, una pregunta que realmente, Álvaro, se nos fue la inflación. Tengo registrado acá el 2013 fue un 0.8, el 2014 fue una inflación de un 0.5 y el 2015 aumentó en un 100%, aumentó el 0.5 al 1. No, un 50% aumentó, ¿no? Perdón. ¿Por qué aumentó tanto la inflación? Aun cuando son cifras bajas. Somos un país de cifras muy bajas de inflación, y eso hay que decirlo. El Salvador siempre ha tenido, cuando toda América Latina estaba en cifras de miles de inflación, El Salvador siempre se mantuvo muy estable. Hay un control siempre de las finanzas interesante. Pero bueno, ¿por qué aumentó la inflación?
Sí, bueno, los factores que más han incidido en la inflación recientemente es sobre todo en el precio de los alimentos. En 2015 el costo de la canasta básica de alimentos tuvo un incremento y nos preocupa porque cuando ¿Incremento por la sequía? Tiene que ver el tema de la sequía ciertamente. De hecho, El Salvador y todo Centroamérica nos tenemos que preparar bastante porque va a haber problemas en la producción de alimentos debido al cambio climático. Ahora, ¿1% es poco? Es poco, o sea, realmente, o sea, más bajo casi que no puede haber. Pues, no puede haber más bajo. Ahora, la señora en su casa, la amiga televidente debe estar diciendo, pero yo no lo siento así. No, el costo de la vida es alto. No es verdad que sea así. Y la gente, yo me acuerdo que mi madre también lo decía, digamos, cuando estaba viva. Nunca creía en estos datos, digamos, sobre inflación. Parece, digamos, que la forma de medirlo no representa mucho a algunos sectores de la población. Sí, yo creo que es mejor hablar del costo de la vida. O sea, creo que todos los que van al supermercado o a comprar a otra parte notan que los precios han subido, pero también hay que reconocer que así como en general muchas cosas han subido, hay otras cosas que también han bajado, principalmente la energía eléctrica, petróleo, la gasolina, pero eso ahora ya viene para arriba, entonces, o sea, hay que ir adaptándose a esos cambios. Ok. ¿Ley de responsabilidad fiscal, Javier? Ahí, Álvaro, hemos hecho... ¿Sí? Aunque sea ley. Sí, no, bueno, Fusades ha hecho varias propuestas, Nacho, ¿sí?, de qué debería contener una ley de responsabilidad fiscal, y en efecto es algo necesario, fundamental, que debe tener en el país para ordenar un poco el gasto público. Ahora bien, las propuestas... ¿No puede solucionar la parte legal el problema que tenemos fiscal? Digamos que ayuda en alguna forma porque puede ordenar. Aquí la clave es, por una parte, que haya voluntad para que se apruebe una buena ley y que haya respeto con relación a la ley, porque también nos ha sucedido que en el país muchas veces aprobamos las leyes y simplemente no pasa nada porque no se aplican. Pero el Departamento de Estudios Económicos ha señalado que las propuestas que se han mencionado han sido deficientes y no cumplen las expectativas de qué debería tener una buena ley de responsabilidad fiscal. En relación a las pensiones creo que quedó claro, ¿no? Además, uno respondió a otro en los correos que vimos. No sé si quieren algo más. ¿Sí? No, yo agregaría una pregunta que hacían acá sobre qué propuestas hacemos como Fusades. Bueno. Tenemos 30 años de estar haciendo propuestas, primero quinquenales, luego cada departamento haciendo no solo un análisis, sino que propuestas concretas en el área legal, económica, social y política. Lo que yo conozco es el área política porque es a la que me dedico en Fusades y ahí estamos haciendo propuestas en materia electoral, en materia de cómo mejorar a los partidos políticos y fortalecerlos. Pero creo que lo que nos hace falta es que esas propuestas entren en un embudo que se llame visión de país. Por ahora ciertamente hay un diálogo que ha propuesto el presidente Sánchez Serén, pero es un diálogo sectorizado, en mesas con temas diferentes, que al final se acuerdan cosas y no se concretan, cuando lo que deberíamos tener es un método para dialogar, una agenda concreta de país que nos permitiera ojalá una apuesta estratégica para que luego desideologicemos la discusión. Recién lo discutíamos con algunas personas en Fusades y ojalá esa desideologización nos llevara a tener lo que decía hoy Salvador Samayoa en su columna, un plan de nación, un plan que nos permita ponernos de acuerdo sin que la izquierda deje de ser izquierda, sin que la derecha deje de ser de derecha, simple y sencillamente teniendo en cuenta los enormes problemas que viven todos nuestros compatriotas, sobre todo allá en las zonas marginales y en las zonas más pobres. Surgen ideas en los últimos tiempos en relación a buscar un plan de nación, incluso algunos han dicho con la concurrencia de Naciones Unidas, otros hablan de un segundo acuerdo de paz. Es más, se va a crear una mesa dentro de este diálogo ANEP-Gobierno y hay una que se llama Segundo Acuerdo de Paz o algo parecido. Correcto. Es así, ¿no? Sí, es uno de los 11 puntos. ¿Ven ustedes, digamos, bueno,
ir a un segundo acuerdo? ¿Ven posible que el país, en todas las materias que estamos hablando, pueda encontrar acuerdos a nivel de nación? Sí. Yo creo que lo importante es que continuemos en un diálogo permanente, o sea, para que poco a poco vayamos entendiendo qué es lo que cada uno quiere decir. Al final nosotros observamos que en realidad las diferencias no son grandes, o sea, todos aspiramos a reducir la violencia, a que se ordenen las finanzas públicas, a que se generen más empleo. Cuando le preguntamos a todo el mundo, todo eso es todos queremos eso. Entonces, este tema de continuar estos espacios de diálogo, construir una visión de país para que independientemente de la alternancia en el poder, mantengamos un rumbo y no se destruyan las iniciativas que tiene un gobierno. Cuando cambia, empezamos otra vez de cero, sino que le apostemos a cosas como la educación, por ejemplo, que sin lo cual pues no podemos insertarnos a la economía global y progresar. Entonces, si como país nos fijamos metas... ¿Tenemos una apuesta de país? Todavía no. No tenemos una apuesta de país. La gente en la encuesta lo que más señala que no ve mucho rumbo país. Y eso es precisamente, Nacho, lo que FUSADES ha estado planteando, la necesidad de que existan los consensos para crear una agenda de país, una agenda que contenga los aspectos fundamentales para las bases del desarrollo, las bases del crecimiento. ¿Qué país queremos ser? ¿Qué país podemos ser? ¿Y cuáles son las apuestas estratégicas del país? Creo que eso es clave. Y desde luego no olvidar, Nacho, el tema del fortalecimiento de las instituciones, porque al final esa es la base que permita lograr el crecimiento y el desarrollo. Bueno, le agradezco muchísimo que han estado esta noche. Creo que es primera vez que tengo a los tres, no sé si coroneles, capitanes, generales de FUSADES, digamos, los jefes de departamento, los comandantes de brigada, no sé. Apóstoles. De FUSADES. Apóstoles, no apóstoles. No, apóstoles había un grupo aquí, ¿se acuerda? Sí. Así dicen, ¿no? Sí, de los apóstoles. ¿Y serán tan santos esos apóstoles? ¿No? Vamos a preguntarle yo por ahí. Demócratas, creo yo. Demócratas, muy demócratas. Bueno, gracias a Luis Mario. Gracias, don Nacho, un gusto verlo. Gracias por estar esta noche. Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Amigos televidentes, gracias a usted por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a estar analizando el discurso del presidente, donde debiera haber lo que es un resumen, un balance de sus logros de este segundo año, pero quizás seguramente, y lo que todos esperamos, algún anuncio importante para lo que resta este año o los próximos años. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.